corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar, Señor. Acércate, transfórmame, quebrántame, restáurame, oh vivifícame, libértame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar pasas, te vuelves a Es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor. Lléname, transfórmame. Confío en ti.
Buenos días. Es para mí un honor estar nuevamente conectados con todos ustedes en este maravilloso tiempo, en este día maravilloso que el Señor nos ha regalado para escuchar su voz, para escuchar los pensamientos de Dios y seguir lo que la Escritura nos lleva para compartir en este día. Le doy gracias a todas las personas que han conectado en este día, que están compartiendo la palabra de Dios con sus familias. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. El Padre ha inquietado una palabra en este tiempo para compartirla y quisiera que todos pusiéramos mucha atención a lo que dice el Evangelio, a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en el día de hoy. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor, colocar este tiempo hermoso, que es cuando estudiamos la palabra, cuando meditamos en ella y cuando nos deleitamos en comer de Cristo, en comer de su palabra. Es un tiempo donde podemos decir todos gracias, Dios. Gracias porque tenemos la maravillosa vida para escuchar, para oír tus mensajes. Gracias por lo que nos quieres enseñar. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias bendita es tu palabra. Que esta palabra, al llegar también a nuestras vidas, convenza, toque lo más profundo de nuestro ser para ser transformados, para poder dar fruto, que es lo que Dios quiere que sus hijos demos frutos de verdadero arrepentimiento, frutos de justicia. Por eso estamos aquí, Señor, expectantes, alertas, nos levantamos para escuchar tu voz, que cada día es nueva tu palabra, cada día nos lleva a ríos profundos, nos llevas a fuentes inagotables. Esa es tu palabra. Tu palabra es la que da vida y vida en abundancia. Por eso estamos, Señor, hoy abriendo nuestro corazón, colocando nuestras familias, colocando también todo nuestro ser, nuestro entendimiento, abierto nuestra mente a lo que tú nos enseñas y que realmente podamos dar ese fruto que tú estás esperando de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En este día quiero compartirles sobre el Espíritu Santo, sobre esa obra maravillosa que el Espíritu Santo trae a la tierra. En el libro de San Juan, capítulo 16, podemos ver lo que el Señor les habló a los discípulos cuando estaban aquí en la tierra. Él les decía en algún momento, en Juan 16, pueden buscar Juan 16, el versículo, el versículo 8, el versículo 7, cuando Jesús les dice, pero conviene que yo me vaya para enviarles al Espíritu Santo, al Consolador, al Ayudador. Porque el Espíritu Santo es el que convence. Juan 16, 8, repito, al versículo 11, dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, o sea, en Jesucristo. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tengamos claro lo que es la palabra convencer. Convencer. Dice Jesús que vendrá el Consolador para convencer. Significa poner en evidencia, o sea, reargüir. Se usa en ese sentido de confrontar a una persona en sus realidades, en su situación. El Espíritu Santo hace esta obra de convencer. Y esto es lo que el Espíritu Santo
está haciendo en este tiempo en favor del mundo incrédulo. Es un tiempo que vivimos tan crítico en el mundo, con tanto cambio, pero tan acelerados, y las cosas que se están por venir. Pero el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está obrando no solamente en el incrédulo, en el mundo, en la humanidad que no cree en Cristo, sino también en la iglesia, nosotros, que un día lo aceptamos, pero que hemos estado entrando y saliendo del reino y nuestra vida espiritual no ha sido de la mejor. El Espíritu Santo también está haciendo la obra en la iglesia, rearguyéndola y convenciéndola de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es interesante entender este término de convencer, que el Espíritu Santo está anunciando, declarando la culpabilidad al mundo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces este texto se refiere a esa obra que tiene el Espíritu Santo y tiene que ver con el mundo no creyente, con el mundo incrédulo. El Espíritu Santo convence al mundo. Y el mundo es ese sistema que está, como dice en 1 Juan 5:19, que el Dios de este mundo es el que está controlando en este momento este sistema, este mundo. Pero el Espíritu Santo está convenciéndolo, ¿sí? De esas tres situaciones, recuerde, de pecado, de justicia y de juicio. Está ahí a favor de los que no han creído. Ahí está el Espíritu Santo a favor del que no ha creído, del incrédulo. Qué hermoso es Dios, qué misericordioso es Dios, con ese amor infinito que nos ha amado. Porque un día también nosotros estábamos en este sistema, estábamos en este mundo, sin creer, en tinieblas, con velos de oscuridad en nuestros entendimientos, en nuestros sentidos espirituales. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Convenciendo, proclamando la verdad del Evangelio con una luz tan clara que los hombres puedan, y las mujeres, los jóvenes de este tiempo, de esta generación, puedan ser capaces de aceptar el Evangelio, de aceptar, no de una manera histórica, porque todos saben quién es Jesús. Históricamente, la gente ha estudiado y sabe quién es Jesús históricamente o intelectualmente, pero el Espíritu Santo quiere convencernos espiritualmente, porque estas cosas no se entienden sino es por el Espíritu. Entonces, vamos a recordar que nosotros no podemos salvar ni convencer a nadie. Somos solamente instrumentos. Ya los que hemos creído su iglesia somos instrumentos, mensajeros. Pero el Espíritu Santo es el que hace verdaderamente el proceso de la salvación. En el hombre, en la humanidad, Él tiene este oficio, digamos así. Él penetra allí en la iniquidad, en la depravación del hombre y le convence de la verdad que es Cristo. El Espíritu Santo penetra allí en esa iniquidad de la humanidad. En Romanos 3:11 dice la Escritura que el hombre no busca a Dios. En Romanos 3:11 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, el hombre no busca a Dios, no entiende a Dios. A algunos les parece imposible que Dios vino en carne y que hubiera muerto en nuestro lugar hace unos 2000 años. Les parece imposible. Pero en Efesios 2:1-3,
Si nosotros estamos muertos espiritualmente, busquemos Efesios 2, el versículo 1-3. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es lo que está operando en este mundo, en esta humanidad, en este sistema. Está operando esa potestad de tiniebla, de oscuridad, de pecado, de inmundicia, de iniquidad. El mundo está muerto espiritualmente. Y sabemos que un cadáver no puede tomar decisiones. Así como dice aquí en Efesios 2, del 1-3, usted búsquelo en su Biblia, vuelva y estudie los versículos que yo le estoy dando. Así nosotros estuvimos espiritualmente ante Dios en algún momento. Pero ¿quién es que toma? ¿Quién es el que hace la obra? Toda la obra la hace el Espíritu de Dios. Él es pues quien toma la iniciativa. Sin embargo, miramos que en otro verso de la Escritura, en 1 Corintios 2:14, también la palabra nos muestra que no se le da la bienvenida en 1 Corintios. Me gusta este verso donde nos explica bien que el hombre en esa condición no le da la bienvenida a las cosas de Dios. Al hombre le parece eso una locura, estas cosas que estamos hablando, que les estoy compartiendo. Si hay alguna persona que no ha creído en Cristo, puede estar pensando en este momento, eso es una locura. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque estas cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Así, esa es la realidad. Mire que vemos cómo el Padre es el que busca al hombre. El Padre planificó desde el principio la salvación. Él desarrolló ese plan. En Efesios 1:4, léanlo. Allí dice que Él nos escogió en Cristo antes de fundar el mundo para que fuésemos apartados, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Y en Juan 6:44 dice que ninguno puede venir a mí si el Padre, nadie puede ir a Cristo, a Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces el Padre desde el principio ha tenido el plan de escogernos, de elegirnos, de separarnos, de santificarnos para Él. Entonces el Padre atrae, escoge al hombre para entregárselo a Cristo. Dice Jesucristo, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos cómo el Padre nos escoge con ese plan maravilloso, nos elige, pero el Hijo es el que provee la salvación conforme al plan del Padre. El Hijo es el que paga nuestra deuda. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez para siempre en un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el trabajo de Jesús. El Hijo, Jesús, Cristo, es el que provee la salvación conforme al plan del Padre. Pero ahora vamos a ver, y quiero enfocar, esta era como la introducción, pero quiero enfocarme a lo que es la obra del Espíritu Santo en la persona que todavía no ha sido creyente, todavía no ha sido, ha recibido la salvación. El Espíritu Santo produce, regenera también la salvación, nos hace aptos para poder entrar en el reino.
Juan 3:5 dice Jesús hablando con Nicodemo. Unos días pasados estuve hablándole sobre el nuevo nacimiento, Nicodemo, y él le dice a Nicodemo que de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ahí vemos las tres. Son un solo Dios, Padre, en el plan de salvación, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convence al inconverso. Convence. En Juan 16, Él nos dice, en Juan 16, veamos el verso 7 y el verso 8. Dice, pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él, el Espíritu Santo, convencerá a quién? Al mundo, al que no ha buscado a Dios, al que no cree en Cristo. Lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dice en el versículo 9 que convence de pecado. Miremos allí, esta palabra pecado no está en singular, no está en plural, está en singular. Pecado, pecado. No va a convencer de pecados. Ay, que yo hice esto, que yo hice. No, no, no. Eso no es. Él va a convencer de pecado. Él va a despertar la conciencia de culpa. Porque mire, somos condenados ante Dios por el simple hecho de no creer en Cristo, de no creer en Cristo. Entonces, hay ese pecado eh, que la humanidad, que todos nosotros venimos aquí al mundo, a este sistema con esa iniquidad, con esa depravación. Y de eso es que el Señor nos convence, de este pecado. Estábamos vacíos, en tinieblas, culpables. Pero miremos la obra tan grande, tan majestuosa del Espíritu Santo. Ese es lo primero que Él hace. Mira ese orden que lleva tan perfecto. La convicción del Espíritu Santo de pecado. El pecado que entró al mundo por medio de quién, ustedes lo saben, por medio de Adán. Porque Adán cedió a la tentación y nosotros fue transferido, ¿sí?, ese pecado a la humanidad. Y nosotros pues decimos, pues no somos culpables de lo que hizo Adán. Por eso el Padre en su inmenso amor y en su inmensa gracia envía a Jesús. Porque sabía que no éramos culpables, pero tampoco podíamos cumplir con todos los requerimientos de la ley. Pero Él mismo haciéndose carne, el mismo Dios, Jesús, Cristo, el mismo, Él viene a hacerse hombre, a hacerse carne, para llevar todo este pecado, esa iniquidad, esa depravación de la humanidad en sí mismo. Entonces por eso dice no pecado, sino el pecado. El mundo a veces piensa que es que Jesús vino a quitarle todos sus pecados. No, no. Vamos a hablar eso más adelante, que se llama el arrepentimiento y la confesión de pecados. Ahí sí, porque los pecados deben ser limpiados y lavados. Pero el pecado es el verdadero, o sea, el pecado en singular, la depravación, la iniquidad con la que vinimos aquí al mundo, es el verdadero problema. Esa es la esencia de la incredulidad. Eso es lo que no permite que el ser humano vea a Cristo. Porque está cegado, está con un velo de oscuridad, está cerrado sus ojos espiritualmente. Eso es lo que controla el sistema del mundo, el príncipe de este mundo, que es el enemigo, que es Satanás, que es el diablo, que es lo que maneja todo en este sistema, es lo que coloca a la humanidad incrédula, que no vean, que no entiendan a Jesucristo. Y ahí ya la humanidad está condenada. Entonces, cuando Jesús vino
La gente no tenía nada que hacer para condenarse, porque ya por su incredulidad estaban condenados. En Juan 3:18 lo dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido ya condenado porque no ha creído. Entonces el pecado es la incredulidad. El pecado en singular, es no creer en Jesús, el Hijo, el unigénito de Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que ellos tenían, los pecados, le impedían llegar a Cristo. Pero el verdadero pecado es la incredulidad. Ahí lo dice Juan 3, 19 y 20. Usted búsquelo allí en su Biblia con tiempo. Y esa es la condenación, dice la palabra, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la luz admirable? La luz es Cristo. La luz es Jesús. Esa luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó con el hombre? Que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Amó más la tiniebla, los placeres del mundo, lo que está gobernando hoy al mundo, controlando al mundo. Amó más las tinieblas que a la luz, que a Cristo, porque sus obras eran malas. Entonces el Espíritu Santo, mis amados, está convenciendo al mundo. Y gloria al Señor. Qué alegría saber que todavía Él está trabajando. Y que nosotros, como los hijos que ya hemos sido escogidos, que ya hemos sido trasladados de la tiniebla, de la oscuridad, de ese mundo tenebroso, que hemos sido trasladados al reino de Dios, a la luz admirable, podemos ser también esos mensajeros del Evangelio para el que todavía no ha creído, sabiendo que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces el hombre está condenado delante de Dios, no porque sea pecador. Hay que aclarar eso, porque la gente siempre cree, ay, yo estoy alejado de Dios, o esa persona está alejada de Dios porque es muy pecador, porque hace esto y aquello y aquello. No es por eso que está alejado de Dios, sino porque está en un estado de pecado, un estado donde se nace pecaminoso, donde está en esa oscuridad que se le ha negado creer en el Salvador y aceptar su perdón. Entonces la muerte de Jesús nos permite ver esa enormidad, que la muerte de Cristo en la cruz, de Jesús en la cruz, nos permite ser conscientes de ese enorme pecado, porque mediante el Espíritu Santo llegamos a comprender nuestra incredulidad en esa verdad pecaminosa. Busquen allí 2 Corintios 5, 21, dice que el que no conoció pecado, o sea, Cristo, Jesús, que vino aquí a la tierra, el mismo Dios, él no tenía pecado, no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Entonces la única manera de ser libre de pecado es poder, ¿qué? Yo creo que ustedes ahí ya han entendido el mensaje hasta este momento. La única manera de ser libre de pecado es poder creer en Cristo, el Hijo de Dios, y volver a nacer de nuevo. Mire, la manera de ser libre de pecado no es estar yendo todos los días, estar arrodillados y latigándome y culpando y estar haciendo sacrificios y obras. No. La gente cree que porque tiene una Biblia en la mano, que porque se sabe no sé cuántos versículos, que porque asiste a tantas reuniones, que porque hace una cantidad de obras, el hacer todas estas cosas no es lo que nos hace libre de pecado. Lo que nos hace libre de pecado es creer verdaderamente, genuinamente en Cristo, colocarme bajo el gobierno de Él, bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Porque puedo llevar muchos años y decir que soy un cristiano, que soy un creyente, pero no he estado obedeciendo a Cristo. No he estado conociendo, entendiendo y aceptando la voluntad del Padre por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué? La manera de ser libre, de ser regenerado, de nacer de nuevo, es creer en Cristo, el Hijo de Dios. En Romanos 5:9 dice que por Él seremos salvos de la ira.
Y hoy en día, en esta pandemia, todo el mundo está pensando en el fin del mundo, en el apocalipsis. Y es verdad, hermanos, que estamos en tiempos finales, ¿sí? Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos que el Señor nos ha dado un maravilloso tiempo para nosotros reflexionar, para nosotros humillarnos, creyentes y no creyentes. Ojalá que este mensaje lo estén escuchando muchas personas que no han venido a Cristo. O que si usted ya es creyente verdadero, hay que hablar ahora decir si es verdadero o falso, porque hoy está todo tratándose de imitar lo verdadero, pero resulta que es falso. Que nos podamos humillar ante Él, que podamos ser verdaderamente salvos de la ira, salvos del juicio. Queremos que todos sean salvos. Si el Señor creó a la humanidad con el deseo de que sean salvos, no con el deseo de condenar. Porque mira que la otra obra que hace el Espíritu Santo poderosa es convencernos de justicia. En el verso 10 mira allí que Él convence de ¿qué? De justicia. Entonces ya vimos lo primero, convence de pecado, o sea, esa iniquidad con que venimos. Pecado ese que a veces llamamos el original, sí, el pecado que nos transfirió Adán, ¿sí? Ese pecado que no nos permite creer ni ver a Jesús ni entrar en el reino. Pero también ahora lo segundo, obra que hace el Espíritu es convencernos en el versículo 10, Juan 16, 10, ¿convence de qué? De justicia. Mirar la justicia perfecta es mirar a Jesucristo. Pero ya que no está en la carne, el Espíritu Santo nos revela que es justo. Él usa la conciencia. Mire las experiencias de los creyentes. Convence de justicia. Porque nosotros buscamos en la propia justicia en nosotros. O a veces decimos, ay no, a mí me falta justicia. Pero la verdadera justicia es de aquel que entregó su vida, el que no tenía pecado. ¿Quién es la justicia nuestra? La justicia nuestra es Jesús. La justicia nuestra es tal como se ve Jesús. La justicia de Dios después de que Adán peca y que Cristo es crucificado, Cristo o Jesús es hecho justicia. Y su justicia es la que incluye una rectitud, una honestidad legal, justa, que siempre hace todo lo correcto. ¿Y quién es ese delante de Dios que hace la voluntad del Padre, sino Jesús? Entonces, el Padre nos ve justo a nosotros, nos justifica por medio de Cristo. El que ha aceptado a Cristo verdaderamente, el que se ha regenerado verdaderamente, el que acepta la voluntad. Entonces el Padre nos justifica, ¿sí? Nos ve justos por medio de Jesucristo, el justo. Cuando ya nosotros somos convencidos de pecado, que es lo primero que hace el Espíritu Santo, necesitamos saber que hay un abogado para con el Padre, ¿sí? Jesucristo el justo, quien es la ofrenda por nuestros pecados y también por las de todo el mundo. O si no, mire Primera de Juan 2:1, Primera de Juan 2:1, aquí la leo rápido. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Ahí lo especifica. A Jesucristo el justo. El justo. Entonces lo que el Espíritu usa para convencernos de la rectitud de Él es el hecho de que la muerte no pudo retenerle. Mire que la muerte no pudo retener a Jesús porque Él era justo, sin pecado, recto. La muerte, cuando Cristo es crucificado, Jesús, el enemigo pensaría que ahí fue que se había muerto y que él había ganado. Pero no, la victoria fue Cristo al resucitar, al ascender.
La muerte no lo pudo retener. Y ahora Jesús el justo, Cristo el justo, el glorificado está sentado, está a la diestra del Padre. Pero ¿qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Hebreos 7. Hebreos 7. eh, Veamos allí un momento lo que dice la escritura. Me gusta que todo lo que yo esté explicando, ustedes lo estén rectificando en la escritura, que no sea nada que hable yo por mi cuenta, sino por la escritura. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que hace ahora Jesucristo el justo, interceder por nosotros, sentado allí a la diestra del Padre, a la diestra del Padre. Y recordemos también números 32, 23, que dice, sabed que Él nos alcanzará, Él nos alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces, el Señor, el Espíritu, que es Dios mismo, está convenciéndonos de la justicia de Jesús. Él es el justo. Pero también el versículo 11 dice que convence de juicio. Mire, el diablo es un perdedor condenado. Pero por el momento, por decirlo así, él está libre en el mundo, ¿sí? Podemos decir que bajo fianza, pero él está condenado. Hay muchos inconversos que sienten culpabilidad, pero la voz del Espíritu Santo nos hace allí dentro de nosotros, nos hace recordar que Cristo ha hecho toda la obra por nosotros, que es el Espíritu Santo que penetra en nuestra vida para convencernos al mundo de la justicia de Cristo, pero también del juicio. El mundo necesita ser convencido y en este momento, en este tiempo, más que nada, y estamos orando para que el que no crea, y nos vamos a unir. Y yo les invito a todos que estemos unidos orando por las personas que el Padre nos coloca en nuestro corazón, para que todos los días coloquemos a estas personas que amamos, para que ellos sean convencidos mediante el Espíritu Santo respecto a estas tres cosas, a pecado, justicia y juicio. Hay siempre como una lucha y un conflicto entre creer entre la fe y la incredulidad. Cierto que hay un conflicto, siempre hay una lucha, pero hay un fin, porque el día del juicio viene. Eso no lo podemos negar. No podemos negar porque Dios es amor, es misericordioso, pero también Él es justo y Él hace un juicio justo. Y el pensamiento del humano es evitar la idea de un verdadero juicio, pero es necesario saberlo, entenderlo y conocer que es urgente esto. La obra del Espíritu Santo que va a hacer a los hombres para que puedan ver la verdad, el juicio. Entonces el mundo entero debe ser convencido de juicio. ¿Por medio de qué? Reconocer quién es el príncipe de este mundo y que el juicio nunca estuvo destinado, porque el Padre no quería juicio para el hombre, porque sabemos que es algo muy, muy feo, muy tremendo, lo que habla la Escritura de ese lago de fuego que es preparado para el diablo, para sus ángeles. Eso no es invento mío, léalo allí en Mateo 25, 41. Entonces se debe reconocer que el juicio es para Satanás. Y él dice la palabra allí en el versículo 11 que estamos leyendo del Evangelio de Juan 16, que él ya ha sido juzgado. Entonces la victoria de Cristo sobre la muerte en el Calvario, esa victoria allí llevó Cristo en la cruz, selló la condenación de Satanás. Y él no se imaginaba eso.
Allí veámoslo hebreo, confirmémoslo en Hebreos 2:14. Yo lo tengo acá, yo se los puedo leer, pero usted búsquelo. Hebreos 2:14. Mira cómo dice, así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Entonces, nos asegura que el mundo también será juzgado en justicia. El mundo será juzgado, pero eso no lo quieren ver, eso no lo quieren entender. Y nosotros como ya creyentes, si no estamos persuadidos bien de esta verdad, podemos estar también pasando por esos juicios y pasar la vergüenza ya, pasar la vergüenza ante el juicio del Señor. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué claro está la palabra. Veamos primero Hechos 17, ya lo leímos, Hechos 17:31. Miremos Hechos 2, perdón, aquí Hechos 2:22, donde en el día de Pentecostés, mediante esta convicción, la gente experimentó primeramente esa desesperación. Hechos 2:37. Miremos Hechos 2:37. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el perdón, el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Ya la convicción mediante la obra del Espíritu Santo, mediante la predicación del Evangelio en el día de Pentecostés, trajo a muchas personas a experimentar esa desesperación por buscar a Jesucristo. Esta es la verdad, y nosotros debemos comprender claro esta verdad. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, miremos cómo las personas fueron convencidas realmente por el Espíritu Santo. Cuando dice se bautizaron, no es solamente sumergirse en el agua, no. Es allí enterrar todo simbólicamente o expresar esa entrega total, esa convicción que ha hecho el Espíritu Santo en uno para poder uno también decir ya no vivo yo, ya he muerto también, ya he sido sepultado toda mi vida pasada. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en la persona que no ha aceptado todavía a Cristo. Ojalá podamos nosotros seguir orando, seguir pensando en esto y entendiendo esta a la luz del Evangelio, de la obra tan poderosa del Espíritu Santo, que convence y que está convenciendo en este momento tan crucial, en este momento tan importante que está viviendo la humanidad. Permitamos que nosotros también seamos esos mensajeros, que seamos nosotros ese ejemplo de luz ante muchas personas. Ya tenemos nosotros, ya hemos sido convencidos nosotros, a nosotros también el Espíritu Santo nos convence. Cuando estás haciendo algo que no debe ser, algo como iglesia de Cristo, algo como un creyente que quiere enfriarse, quiere no seguir escudriñando la Escritura, no teniendo esa comunión íntima, esa intimidad con el Padre, y estás volviendo atrás, estás volviendo a enfriarte, a no escuchar la palabra, a no escudriñarla, a no meditarla. Ahí está el Espíritu Santo convenciéndote y redarguyendo para que vuelvas a tomar aliento,
te vuelvas a parar si es que estás paralizado espiritualmente. Estoy hablándole al creyente, porque el Espíritu Santo hace la obra tanto en el incrédulo como en el creyente. Y recuerda que el Espíritu Santo está convenciendo al mundo en este momento, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y esto se refiere al juicio que se va a tener sobre todos los incrédulos. Y esa prueba de que habrá un juicio futuro constituye el hecho de que ya Satanás, recuerden el versículo 11 lo dice, ha sido juzgado. El Espíritu Santo convence a los hombres de que el mismo juicio a que se vio sometido Satanás caerá sobre ellos. Tremenda cosa es caer en las manos de un Dios. Si insistimos en rechazar a Cristo, por supuesto, si tú insistes en rechazar a Cristo, por supuesto que vas a tener ese juicio que era para Satanás, también lo vas a tener tú. Pero eso no lo quiere el Padre y eso no quiere nadie pasar por este juicio. Pero hay tanto entenebrecimiento, hay tanta ceguera espiritual, hay tanta incredulidad que nos da mucha, pero mucha tristeza pensar que hayan tantas personas que no vengan al convencimiento, que no tomen la decisión de creer, porque solamente lo han dejado allí en esa parte intelectual histórica, a un Cristo histórico, a un Jesús histórico. Pero esto tiene que ser convencido desde adentro, de tu interior, del espíritu. Entonces les dejo este mensaje para que todos podamos estar atentos a lo que está haciendo el Espíritu Santo en este mundo, en este momento, que lo ha hecho desde siempre, pero en estos tiempos está acelerando el convencimiento, el trabajo, la obra del Espíritu Santo al juzgar a las naciones, al juzgar al mundo, al convencer al mundo, porque mire cómo hace la obra del Espíritu Santo en estos 3 pasos. Primero, y es interesante ver el orden que el Espíritu Santo tiene para con su obra. Primero lo que hace es convencer de pecado, de ese pecado de iniquidad, de depravación con que venimos al mundo. Pero el hombre necesita saber ese estado de pecado en que se encuentra. Segundo, lo que él hace es convencer de justicia. El hombre necesita saber que Cristo es justo y es el único quien puede salvarlo del pecado finalmente. Es el único. Es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, ni nadie entra al reino, ni nadie puede entender, ni nadie puede ser fructífero si no ha recibido a este Salvador, si no ha aceptado a Cristo como su verdadero Señor, Rey, gobernador de su vida. Y tercero, por lo último que hace el Espíritu Santo es convencer de juicio. El hombre necesita saber que si se niega a recibir al Salvador, a Jesús, tendrá que enfrentar un juicio severo de parte de Dios. Pero también le hablo al creyente que si ya tú aceptaste o ya tú estás en el camino, pero te has estado apartando y alejando y saliendo y entrando del reino como si fuera cualquier cosa, cuidado, cuidado, porque esto no es un juego, porque la salvación es algo grandioso, es un regalo, una gracia maravillosa. Con esto no se puede jugar. Tienes que volver a enderezar tus caminos torcidos, volver a la intimidad, volver al secreto del Padre, volver a enamorarte, volver a humillarte, volver a arrepentirte, cambiar de mentalidad, porque estás jugando con algunas cosas espirituales,
pero estás amando también muchas cosas del mundo. Y el que es de Dios no peca. El que es de Dios no vuelve al mundo. El que es de Dios completamente nace de nuevo, con una mente nueva, con una transformación. Este es el proceso. Es una transformación de nuestra mentalidad, de nuestra mente, para aceptar a este Salvador, a este Cristo en nuestra vida, para recibir todas las bendiciones espirituales que tiene para sus hijos, para que podamos entrar confiadamente a ese trono de gracia que Él tiene dispuesto para los que han creído, para poder ser protegidos del mal. Muchas personas queriendo ser protegidos del virus, de la pandemia, pero ni siquiera han aceptado a Cristo en su corazón. Y la palabra dice claro que el que lo ama a Él, el Señor le guarda. El que ama a Jesucristo, al Padre, el que tiene intimidad con Dios, el que mora al abrigo de Él, el que está convencido de que su Salvador es Jesucristo. A ese el Señor guardará de todo mal. Ninguna plaga tocará tu casa, tu familia, tu morada. Oremos, oremos mucho para que sea pronto convencido aquel que ha negado a Cristo, aquel que se rehúsa. Oremos por esas familias, por esos amigos, por esta humanidad que está cegada, que el enemigo la ha tenido cegada, que ha estado bajo un techo de bronce. Y quebrantemos, proclamemos la palabra y quebrantemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús estos techos de bronce, estos velos de oscuridad, esta tiniebla que este sistema del mundo, que este príncipe de las tinieblas ha colocado, ese velo, esa ceguera, esa dureza en el corazón para no entender, porque ese es el plan del enemigo, que no se entienda, que no se conozca, que no entremos al reino de los cielos. Y el reino de los cielos está aquí en nosotros, el reino es Cristo. A Él debemos entrar, conocerle, entenderle y obedecer su santa voluntad para vivir en paz y en seguridad. Vivir, como dice la Escritura, en lugares celestiales con toda bendición espiritual. Proclamemos, oremos, declaremos esa palabra de bendición para las naciones. No critiquemos a los presidentes, a las gobernantes. ¿Por qué no oramos por los presidentes? ¿Por qué no proclamamos sobre ellos bendición para que se les quite todo entenebrecimiento, para que les alumbre la luz? Esto dice la palabra que debemos orar por los que están en eminencia, por el presidente de los Estados Unidos, por los presidentes de Colombia, por los presidentes de las naciones, por los gobernantes de nuestros departamentos. No sé por qué el Señor me ha colocado en este momento, pero hay que hacerlo. Escucha uno en las redes tanta crítica para los gobernantes. No, el Señor no nos ha mandado a juzgar ni a criticar, porque recuerda que el que convence de juicio es el Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a interceder por ellos y a declarar palabras sobre nuestra nación, palabra de bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros amigos, sobre los gobernantes de las naciones y sobre el mundo entero. Hermanos, amigos, los amamos mucho y estamos pendientes de otra entrega de la palabra que el Espíritu Santo nos coloque para traer este mensaje, para podernos conectar nuevamente. Pero este tiempo les recomiendo, por favor, no nos ocupemos de tanto hacer y hacer. No, preocupémonos en ser. Pero queremos llenarnos de actividad, que yo tengo que hacer esto, que es que así no te vas a ganar el cielo, así no vas a entrar al reino, que tengo que hacer muchas cosas y sacrificios para llegar. No, ya todo el sacrificio lo hizo Cristo. Ahora tú no tienes sino que aceptarlo de verdad, intimar con Él, amarlo tanto y obedecer su palabra. Amar al mundo, amar a Cristo, amar al mundo, amarnos a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor nos ha mandado resumiendo en una frase.
Eso es el todo, el amor. El amor vence, el amor. El amor es el que da la victoria. Les amo mucho. Muchas bendiciones para todos ustedes. Un abrazo bien, bien extenso, a la distancia grande para todos. Y que el Espíritu Santo esté también allí convenciéndonos a todos. Nosotros como familia pastoral, Pastor Raúl y yo personalmente, junto con mi hija, con mi familia, les bendice. Muchas, pero muchas bendiciones para todos ustedes. Les amamos. Y nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima reunión por este medio.